tranquilamente esta noche como en toda mi vida. Al día siguiente, al ser conducido al sitio de la ejecución, pasó por la prisión donde Kramer estaba encerrado, lanzó una mirada ansiosa esperando verle en la ventana para darle su adiós, pero Kramer en ese momento estaba discutiendo con un fraile. Cuando supo que sus compañeros de causa habían pasado, subió apresuradamente al techo de la cárcel, desde donde pudo presenciar el martirio, y puesto de rodillas rogó a Dios que los fortaleciese en aquella hora y que lo preparase para seguirles en la misma prueba. Ridley vio que Latimer venía detrás suyo. El fogoso campeón de la verdad tenía ya una edad muy avanzada y marchaba con paso lento, pero con la frente levantada, mostrando así la nobleza de su carácter. Ridley, al verlo, corrió a su encuentro, le dio un fuerte abrazo y lo besó diciendo: «Ten coraje, hermano». Ambos se arrodillaron, oraron y se cruzaron algunas palabras que nadie oyó. Fueron asegurados a un poste con una cadena, y un montón de leña encendida fue arrojada a los pies de Ridley, y entonces Latimer le dirigió estas palabras que han resonado a través de los siglos: «Ten coraje, maestro Ridley, y pórtate varonilmente, en este día, por la gracia de Dios, encendemos una luz en Inglaterra, que nunca se apagará». Caída y levantamiento del obispo Kramer. Kramer también terminó su carrera con un glorioso martirio, pero tuvo antes una caída humillante. Sus enemigos le rodearon de respeto y consideraciones y le convencieron de que, salvando su vida, podía ser útil al reino y a la Iglesia. Para esto solo se requería reconocer la autoridad del Papa. «¿Qué mal hay en reconocerla, hasta donde lo permitan las leyes de Dios y de la nación?», le decían los que buscaban su sumisión. Kramer se dejó vencer y firmó el pliego que sus enemigos le presentaban. La reina y el cardenal estaban contentísimos de este triunfo. Esta renuncia haría más por la causa del Papa que todas las hogueras. No por eso abandonaban la inicua idea de sacrificarlo. El 21 de marzo de 1556 le sacaron de la prisión y le condujeron a la iglesia de Santa María, para que hiciese su retractación pública. Le colocaron frente al púlpito vestido con ropas eclesiásticas. Se cantaron los salmos penitenciales y luego el doctor Cole pronunció un sermón exhortando a Kramer a que hiciese una pública confesión de sus faltas y errores para verse libre de toda sospecha de herejía. «Lo haré», contestó, y de muy buena gana. Se levantó resueltamente y, para gran sorpresa de todos, declaró que detestaba las doctrinas romanistas y que permanecía firme en la fe evangélica. «Ahora», añadió, «vengo al asunto que ha turbado mi conciencia más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida». Declaró aquí que se arrepentía de la sumisión que había firmado y terminó diciendo: «En vista de que mi mano ofendió, escribiendo en contra de mi corazón, mi mano será la primera en ser castigada, porque cuando sea conducido a la hoguera, será la primera en ser quemada». No había acabado de pronunciar estas palabras, cuando sus enemigos se arrojaron sobre él y violentamente lo condujeron a la hoguera que ya tenían preparada, porque estaba resuelto que le harían morir ese día a pesar de la retractación pública que esperaban. En el mismo sitio donde Ridley y Latimer habían sido quemados estaba el poste donde sería sujetado. No bien se encendió el fuego, extendió su mano a la llama diciendo: «Esta indigna mano derecha». Las llamas envolvieron por completo su cuerpo y al llegar su último momento de vida en esta tierra, levantó los ojos al cielo y pronunció la oración de Esteban: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Establecimiento definitivo del protestantismo en Inglaterra. El morir la reina María, dejando tras ella un sangriento derrotero, subió al trono su germana paterna, Isabel, quien profesaba la fe protestante, como lo había hecho su difunta madre, Ana Bolena. Inglaterra sintió entonces una sensación de alivio, pues su primera medida fue poner en libertad a los numerosos presos que esperaban de un momento a otro ser conducidos de la cárcel a la hoguera. El día de su coronación, al pasar por las calles de la capital, le fue presentado un ejemplar de la Biblia que ella recibió con marcadas señales de aprecio. El pueblo supo entonces que había empezado para la nación una nueva era y que la religión de la Biblia no sería perseguida más. No era tarea fácil restablecer el protestantismo porque los católicos estaban atrincherados en las altas posiciones y se defendían tenazmente, y amenazaban también desde el extranjero. Por otra parte, las figuras prominentes de la Reforma ya no existían. Pero la reina supo obrar con prudencia para lograr su objeto. Estableció la lectura de la Biblia en las iglesias y prohibió la adoración de la hostia, celebrándose en su lugar, con toda solemnidad, la comunión con ambas especies. En este tiempo,
tuvo gran influencia la apología de Yuval, que se propagó por todas partes del reino, trayendo a sus numerosos lectores el convencimiento de que la Iglesia romana era la que se había apartado en doctrina y en espíritu del genuino cristianismo. El Papa amenazaba con la excomunión y entredicho, pero no se atrevía a tomar esta enérgica medida sabiendo que sería de efecto contraproducente. Por fin, Pío V, en el año 1570, convencido de que toda esperanza de ganar ese reino estaba perdida, lanzó la esperada bula en la que declaraba a Isabel usurpadora del reino y a Inglaterra refugio de herejes. Desde entonces Inglaterra quedó definitivamente separada del papado y llegó a convertirse en el baluarte más fuerte del protestantismo. 35. La Reforma en Escocia. En el siglo XVI, Escocia era un reino independiente, aunque, por motivos de matrimonios reales, estaba estrechamente ligado a Francia. En ninguna parte del mundo la Iglesia romana tenía más predominio o influencia. El único reformador que podía abrirse camino era la Biblia, la cual penetró en algunos de sus medievales castillos, allá por el año 1525. Tuvo buena acogida y era leída también en varios conventos y escuelas, llegando a despertar y conmover muchas conciencias turbadas por el movimiento protestante. Patricio Hamilton. Era un joven de linaje real, y más que por su nacimiento era noble en mente y corazón. Nació en 1504. Fue educado en la Universidad de San Andrés y más tarde enviado a París para perfeccionar sus estudios. Fue en esta ciudad donde recibió los primeros conocimientos de la verdad evangélica. Pasó después a Marburgo e ingresó en el flamante colegio que acababa de fundar el landgrave de S., y estudiando bajo la dirección de Francisco Lambert, aceptó de corazón e inteligentemente las verdades bíblicas que se estaban propagando. Cuando volvió a su tierra nativa iba animado del ardiente deseo de dar a conocer el camino de salvación, y aunque sabía muy bien a cuánto peligro se exponía, no se amedrentó. Desde que se puso a predicar, una espada estaba suspendida sobre su cabeza. No tardó en conseguir algunos adeptos entre sus parientes y amigos, quienes lo recibían admirados de su valentía y quedaban prendados de sus modales atractivos y sinceridad de expresión. Las noticias de las actividades del evangelista llegaron a oídos del cardenal Vitan, quien comprendió que se trataba de un caso que tenía que considerar cuidadosamente y con mucha cautela. Condenar a un despreciado Loyardo era cosa fácil, pero ahora se trataba de un luterano de sangre real, de modo que tenía que adoptar otra táctica. El astuto cardenal mandó llamar a Hamilton dándole a entender que deseaba reformar la Iglesia para librarla de los males que la afligían y se complacería en contar con él para tan importante tarea. Hamilton adivinó que el cardenal lo estaba conduciendo a una emboscada, pero a pesar de los ruegos y lágrimas de sus amigos, se presentó a la cita, la que tuvo lugar en la iglesia de San Andrés, donde estaba el asiento de la corte eclesiástica. Parece que tenía la convicción de que su misión era la de servir a Dios y a su país con el testimonio de su martirio, y esto explica la osadía que demostró desde el principio de sus trabajos. Fue muy bien recibido por el cardenal, el cual después de exponerle sus planes, le manifestó que quedaba en completa libertad de acción y que podía exponer sus creencias francamente sin temor de ser molestado. Después de esta entrevista le salió al encuentro un famoso canónigo llamado Alesius, hombre joven y pujante, que deseaba medirse con el hereje que ya empezaba a llamar extraordinariamente la atención y a causar algunas zozobras a los eclesiásticos. Las discusiones con Alesius dieron por resultado la conversión de este, quien dejando caer la espada que había esgrimido con arrojo contra la herejía, se puso enteramente y de corazón del lado de Hamilton. La misma cosa ocurrió con Alejandro Campbell, prior dominicano a quien el cardenal había encargado de persuadir a Hamilton, con la diferencia de que en este segundo caso hubo solo un convencimiento intelectual que no llegó a efectuar un verdadero cambio de corazón. Pasó un mes de esta manera, discutiendo sin ser molestado, seguramente porque el clero creía que estaba el catolicismo tan arraigado que no corría ningún peligro. Argumentaba con unos y con otros y de este modo la palabra de Dios se iba sembrando en muchos círculos. Pero el plan de sacrificar a Hamilton estaba ya fraguado y no tardaría en ser puesto en ejecución. La primera medida tomada fue la de alejar al joven aconsejándole un retiro espiritual, la segunda, la de vigilar los pasos de un hermano de Hamilton que podía mover muchas influencias en su favor y evitarle la muerte. Prisión de Hamilton. Hamilton fue arrestado y este hecho produjo mucha sensación, a tal punto que hubo hasta tentativas armadas para librarlo de las garras de sus enemigos, las cuales no prosperaron. Una mañana muy temprano tuvo que comparecer delante de la corte que debía juzgarlo y se le acusó de ser propagador de 13 enseñanzas heréticas.
Dos de ellas damos como ejemplo, que el hombre no es justificado por las obras sino por la fe. Que las buenas obras no hacen al hombre bueno, sino que el hombre bueno hace buenas obras. Se discutieron los artículos que formaban la base del proceso y fue nombrada por el cardenal una comisión que debía informar al cabo de algunos días. Para tranquilizar los ánimos, el acusado fue puesto provisionalmente en libertad. La comisión no tardó en hacer saber al cardenal que había terminado su tarea y estaba lista para informar. Se ordenó entonces que Hamilton fuese nuevamente arrestado para hacerlo comparecer ante el tribunal, pero como se quería evitar todo tumulto, fue arrestado durante la noche. Hamilton se hallaba en su alojamiento rodeado de un grupo de amigos con quienes departía sobre temas espirituales, cuando repentinamente el silencio fue interrumpido por la llegada de una patrulla, y el hombre a quien buscaban fue conducido al castillo, acompañado de algunos amigos a quienes se les permitió seguirlo. A la mañana siguiente, el último día de febrero del año 1528, el cardenal tomaba su asiento en el lujoso trono de la catedral, una de las principales y más ricas del mundo. 4 obispos, revestidos de sus maitras, y vestimentas del rango, numerosos praías de los conventos, también muchos abades y canónigos, le rodeaban. Gran profusión de cirios y cruces daban al acto gran solemnidad. Entre los praías se hallaba Alejandro Campbell, quien había declarado privadamente a Hamilton que compartía sus ideas y principios, pero que demostraba no tener el valor necesario para ser fiel a su conciencia. Curiosa discusión con uno de sus acusadores. Hamilton fue conducido desde el castillo y puesto frente a esta asamblea de enemigos y acusadores que tenían que ser jueces al mismo tiempo. Campbell se levantó y leyó los artículos de la acusación y después de una breve discusión apostrofó a Hamilton de esta manera. «Hereje», gritó. «¿Has dicho tú que es lícito a todos los hombres leer la palabra de Dios y especialmente el Nuevo Testamento?» Hamilton respondió afirmativamente. «Hereje», volvió a preguntar. «¿Has dicho tú que es inútil invocar a los santos y en particular a la bienaventurada Virgen María, como nuestros mediadores para con Dios?» «Yo digo con San Pablo», contestó Hamilton, «que no hay otro mediador entre nosotros y Dios que su Hijo Jesucristo». «Hereje», volvió a preguntar el prior. «¿Dices tú que es cosa vana decir misas por las almas que han partido de este mundo y que se hallan en el purgatorio?» «Hermano», le respondió con nobleza el reformador, «nunca he leído en las escrituras de Dios que exista el purgatorio, ni creo que haya otra cosa que pueda limpiar las almas sino la sangre de Jesucristo». El dominicano levantó la voz y gritó. «Hereje detestable, execrable, hereje impío». «Basta, hermano», contestó Hamilton, dirigiendo a su acusador una mirada compasiva, «en tu corazón no piensas que yo soy hereje». Glorioso martirio de Hamilton. El cardenal pronunció la fatal sentencia declarando a Hamilton hereje y condenándole como tal a morir en la hoguera. Fue conducido de nuevo al castillo y ese mismo día al lugar de la ejecución. Llevaba el Nuevo Testamento en la mano e iba acompañado de muchos amigos. Cuando vio el poste se descubrió y levantando los ojos al cielo, permaneció unos instantes en oración. Regaló el Nuevo Testamento a uno de sus amigos y la capa al sirviente que le acompañó diciéndole, «Esto no sirve para el fuego, pero a ti puede serte útil. Después de esto no puedes esperar nada de mí sino el ejemplo de mi muerte, que te ruego no la olvides, porque aunque es amarga a la carne y terrible al hombre, es la entrada a la vida eterna, la cual ninguno poseerá si niega a Cristo en esta perversa generación». Con una fuerte cadena, fue ligado al poste y cuando se encendió la leña dijo, «En el nombre de Jesucristo, entregó mi cuerpo a las llamas y encomiendo mi alma en las manos del Padre». Alesius estaba presente y narró más tarde los detalles del martirio de aquel que lo Javi con acento ha llevado al conocimiento de la verdad. Campbell también estaba junto a la hoguera y exhortando al mártir a que se retractara. «Hereje», exclamaba, «conviértete invocando a Nuestra Señora. Pronunciando un Salve Regina». «Apártate de mí, mensajero de Satanás», le respondió Hamilton, «y déjame en paz». «Sométete al Papa», volvió a decir el dominicano, «porque no hay salvación sino en unión con él». «Hombre impío», le respondió Hamilton, «tú sabes que no es así, ¿por qué me lo has dicho a mí mismo? Te entrego al tribunal de Jesucristo». El oír estas palabras el fraile no pudo más y redarguido por la conciencia huyó al convento donde pocos días después murió, demente, por causa del terrible remordimiento de conciencia. 6 horas hacía ya que Hamilton estaba atado al poste pero fue quemado con tanta lentitud que aún estaba con vida.
Cuando su fin se acercaba, se oyó decir: ¿hasta cuándo, Señor, las tinieblas cubrirán este reino? ¿Hasta cuándo, Señor, tolerarás la tiranía de los hombres? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Así murió el protomártir de la Reforma en Escocia. Juan Knox. Después del martirio de Patricio Hamilton, los eclesiásticos se creyeron dueños absolutos de la situación, pero no tardaron en saber que no era así, porque en todas partes surgían nuevos testigos del Evangelio abogando por la pureza doctrinal y disciplinaria de la Iglesia. Pero los directores espirituales del reino, en lugar de escuchar esas voces, las sofocaban en las hogueras, hasta que se levantó Juan Knox, el héroe de la Aréfema en Escocia. Nació Juan Knox en un suburbio de Addington el año 1505. Sus padres, sin ser ricos, disfrutaban de cierto bienestar y pudieron hacerle estudiar en la escuela de la población y después enviarle a la Universidad de Glasgow. No contento con conocer solo fragmentos de las obras de los padres de la Iglesia, se asimiló gruesos volúmenes y así halló en San Jerónimo y San Agustín conocimientos que le llenaban de alegría y entusiasmo. Jerónimo le inspiró un vivo amor a las Sagradas Escrituras y San Agustín le enseñó principios teológicos muy superiores a los que constituían la esencia de la enseñanza católica de su siglo. De Glasgow pasó a San Andrés, donde se dedicó a la enseñanza de la filosofía, y como la lectura de la Biblia le alejaba cada día más de la Iglesia romana, empezó a atacar la corrupción reinante haciéndolo con la vehemencia que le era natural. Su estancia en Ginebra. Cuando empezó la persecución bajo la reina María la Católica, pudo huir al continente y se radicó en Ginebra, donde fue muy bien recibido por Calvino. Los dos hombres eran casi de la misma edad y coincidían en sus ideas teológicas y eclesiásticas. Pero también eran diferentes en muchos puntos. Calvino era superior en inteligencia, Knox tenía más corazón, Calvino amaba más la quietud, Knox la vida agitada, Calvino era intransigente, Knox mucho más tolerante y enemigo de obstaculizar a los de otras opiniones. El número de los que seguían la fe evangélica se hacía cada vez más numeroso en Escocia, y entre ellos había no pocos señores de influencia. Estos lograron arrancar a la reina María de Guisa una promesa de tolerancia, y entonces Knox fue invitado a regresar a su patria donde las perspectivas eran brillantes. En mayo de 1559 desembarcó en Leith. El día siguiente, la noticia de su llegada fue elevada al concilio eclesiástico y luego a la reina. Pocos días después era declarado sujeto fuera de la ley debido a la sentencia que sobre él pesaba desde su última salida del país. Esta medida tuvo la virtud de anunciar a toda Escocia que el temible hereje se hallaba en su puesto de combate desafiando las iras de la adversidad. Los amigos de la Reforma se sintieron alentados como nunca y resolvieron defenderle contra la reina, contra el arzobispo, contra todos. Su predicación encendía de entusiasmo los corazones y el país entero se conmovía. El edificio del romanismo temblaba y su ruina era cosa inminente y segura. En Leith predicó contra la misa y el culto de las imágenes. Cuando la congregación se retiró, un cura se puso a decir misa. Un muchacho que estaba presente gritó, idolatri con acento a. El cura no pudo contenerse y castigó al muchacho a golpes. Este arrojó una piedra al cura, la cual fue a dar sobre una imagen que cayó al suelo hecha pedazos. Hubo gran confusión aumentada por muchos que estaban fuera. Todavía resonaban en los oídos las denuncias enérgicas de Knox y la gente con furia iconoclasta se lanzó sobre los altares y destruyó las imágenes y cuantos objetos de culto católico encontró. De la iglesia se dirigieron a los conventos donde procedieron también con la misma violencia y se apoderaron de los tesoros, los cuales fueron repartidos cuidadosamente a los pobres para demostrar que el movimiento obedecía a razones de conciencia y no al de un saqueo vulgar. Knox, que se alegraba al ver cómo el culto idolátrico empezaba a sufrir serios quebrantos, no aprobó las medidas de violencia, mayormente cuando temía que provocasen una reacción contra los que estaban llevando adelante y en buena forma la causa del Evangelio. Los temores de Knox eran fundados, porque la reina, poniéndose al frente de un ejército de 8.000 hombres, se propuso desolar la población a fuego y espada, lo que obligó a los protestantes a armarse reuniendo un ejército de 5.000 hombres. Felizmente no hubo derramamiento de sangre porque llegaron a un acuerdo antes de entrar en combate, firmando la paz en Perth. Victoria en la Catedral de San Andrés. La Reforma seguía su marcha triunfal por todos los pueblos y ciudades del reino y a Johare, y lo que hacía falta era dar un golpe maestro en San Andrés, el gran baluarte del catolicismo. Llegó el momento en que Knox contó con bastantes amigos como para prepararse a predicar en la catedral. El arzobispo anunció que si se atrevía a hacerlo,
no saldría con vida, y a fin de defender el edificio, que consideraba un santuario sagrado, preparó numerosas fuerzas armadas. Pero los tiempos habían cambiado y el vaticinio del reformador se cumplió. La catedral se llenó de sus admiradores y su voz de trueno retumbó bajo las cúpulas seculares. Su gran sermón versó sobre la purificación del templo y dijo que así como el Señor había arrojado a los mercaderes con un azote de cuerdas, ahora había que purificar la Iglesia para librarla de su sacerdotalismo, de su idolatría y supersticiones. Cuando el predicador terminó su discurso y se sentó rendido de cansancio, la reforma ya había triunfado en Escocia. Los magistrados y el pueblo resolvieron, unánimemente, establecer el culto presbiteriano. Edimburgo, Glasgow, Crail, Lindes y otras ciudades tomaron idéntica medida. Se destruyeron los altares y las imágenes de las iglesias y se suprimieron los conventos contra los cuales era más fuerte el sentido popular. La paz que había sido estipulada en Perth duró muy poco tiempo, pues la reina introducía continuamente soldados franceses, y tramaba, bajo la dirección del Papa y algunos monarcas católicos, un plan para destruir al protestantismo. La guerra civil se encendió en Escocia y su independencia estaba amenazada. Knox era el alma del partido protestante y con su predicación y consejos mantenía encendido el fervor religioso y el patriotismo. La muerte de la reina vino a colocar el poder en manos de los reformados y así el protestantismo se consolidó, quedando abolida la misa y otros ritos romanistas. Discusión con la reina. María Estuardo, viuda de Francisco II, rey de Francia, fue llamada a ocupar el trono dejado vacante por la muerte de su madre María de Guisa. Su educación católica y su fuerte predilección por el papado la colocaron en difícil situación para ser soberana de un pueblo que ya se había pronunciado protestante. Usted ha enseñado al pueblo una religión diferente a la que sus príncipes permiten, y Dios ordena que los súbditos deben obedecer a los príncipes, por lo tanto usted ha enseñado a desobedecer tanto a Dios como a sus gobernantes. La reina pensaba que este silogismo no admitía respuesta, pero Knox pudo destruirlo fácilmente respondiendo: Madame, la verdadera religión no tiene su origen y autoridad en los príncipes sino en el eterno Dios, de modo que los súbditos no tienen que formar una religión de acuerdo al gusto de los príncipes, porque a menudo los príncipes son completamente ignorantes de la religión de Dios. Si los judíos hubieran seguido la religión de Faraón, de quien eran súbditos, ¿qué religión existiría en el mundo? Y si todos en los días de los apóstoles hubieran seguido la religión de los emperadores romanos, ¿qué religión habría en la tierra? El coloquio continuó, hablándose sobre varios tópicos más, y al terminar, la reina declaró que ella sostendría a la Iglesia romana por creer que era la verdadera Iglesia de Dios. Vuestra Majestad puede hacerlo, pero, yo me comprometo a demostrarte que la congregación de los judíos que crucificó a Cristo Jesús no estaba tan apartada como por más de 500 años se viene apartando la Iglesia romana de la pureza de aquella religión que tus apóstoles enseñaron e implantaron. Los planes de la reina y sus consejeros para restaurar el catolicismo romano eran desbaratados por la acción enérgica y eficaz de Knox. Cuando ella vio que nada podría contra la firmeza de los que habían abrazado la fe evangélica, abdicó, y durante la minoría del rey Jaime el duque de Mary fue regente del reino. Este era gran amigo de Knox. El Parlamento ratificó el acta de 1560 que declaraba el protestantismo religión nacional. En 1572, llegaron de Francia las dolorosas nuevas de la horrible matanza de los hugonotes en la noche de San Bartolomé, en la cual perecieron muchos amigos personales de Knox. El viejo profeta se sintió rejuvenecido y lleno de furor al denunciar desde el púlpito este nuevo crimen de aquella fracción del cristianismo que él llamaba no sin razón, la ramera embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y lo era, especialmente en aquella época. El 24 de noviembre, lleno de valor como había vivido, entregó su alma al Señor. Frente a sus despojos mortales el regente Morton pronunció esta frase que se hizo célebre: Aquí yace aquel que nunca temió la faz del hombre. Y como dice uno de sus biógrafos, nunca temió al hombre porque siempre confió en Dios. Una pléyade de mártires. Escribir detalladamente, señalando nombres y lugares resultaría una tarea interminable, pero mencionaremos algunos de los mártires de estos años, antes referidos. Roberto Auguir de Risel fue prendido junto con su esposa y sus 2 hijos, acusados de no asistir a misa y de celebrar culto doméstico. El padre y el hijo mayor fueron sentenciados a morir en las llamas. Oh, Dios, dijo el joven junto al poste, acepta el sacrificio de nuestra vida, en el nombre de tu amado Hijo. Mientes,
contestó furiosamente un fraile que estaba ayudando a encender el fuego. Dios no es vuestro padre, sois hijos del diablo. Las llamas subieron, y el joven, dirigiéndose a su padre, dijo: Mira, padre, el cielo está abierto y veo millares de ángeles que se regocijan sobre nosotros. Estemos contentos porque estamos muriendo por la verdad. Mientes, mientes, volvió a exclamar el fraile, yo veo el infierno abierto y millares de diablos esperando vuestras almas para lanzarlas al fuego eterno. Estas amenazas no podían hacer disminuir el gozo y la paz de los dos mártires, y padre e hijo, animándose, partieron hacia la vida mejor. En abril de 1554 un maestro de escuela llamado Galein de Mulere, que vivía en el Piu Bielou de Oudenarde, fue arrestado. El verse en las garras de los inquisidores, su pena era el pensar en su esposa y 5 hijos que quedaban en la miseria. Procuró primeramente evitar la condenación dando a sus acusadores respuestas evasivas, pero como no le satisfacían, le exigían respuesta más clara y terminante. Rogó entonces a Dios que le diese palabras y valor para dar un fiel testimonio de la verdad. Sintió que su oración había sido contestada y entonces dijo resueltamente: Preguntadme ahora lo que queráis y os daré amplia y satisfactoria respuesta. Confesó entonces con mucha resolución su confianza en Cristo y su aversión a las doctrinas del catolicismo romano. No pudiendo responder a los argumentos bíblicos y areís o uns cristianas que empleaba, procuraron doblegarle poniéndole de manifiesto el abandono en que quedaría su familia si él tenía que sufrir una condena infamante. Le decían que dejarlos en esa condición era falta de amor a los suyos, a lo que contestó: Vosotros sabéis muy bien que los amo de todo corazón, y os digo en verdad que si todo el mundo se volviera oro y me fuese dado, lo rechazaría con tal de vivir con ellos aunque fuese a pan y agua. Abandona, entonces, le respondieron, tus opiniones heréticas y podrás vivir con tu esposa e hijos como antes. Nunca, respondió heroicamente, abandonaré mi fe, pecando así contra Dios y mi conciencia. Fue declarado hereje y entregado para morir en las llamas. Hoy día es Escocia un país eminentemente evangélico, tanto o más que el sur de Gran Bretaña, conocido con el nombre de Inglaterra. Todas las ramas del cristianismo evangélico, florecen allí con entera libertad, avanzando también, en virtud de la misma libertad religiosa, el catolicismo romano, aunque no tanto como en Inglaterra. La religión dominante es la reformada en cuanto a doctrina, conocida en el mundo religioso como presbiteriana, por ser el gobierno de las iglesias llevado a cabo por juntas de presbíteros o ancianos, que deben serlo por su conocimiento de la doctrina, más que por su edad. 36. La reforma en Escandinavia. Al revés de lo ocurrido en las otras naciones de Europa, Suecia, Noruega y Dinamarca se vieron libres del derramamiento de sangre que produjo la intolerancia religiosa en Europa, pues sus gobernantes aceptaron la reforma evangélica desde el principio, juntamente con el pueblo. Primeramente la reforma fue favorecida por Cristian II, sobrino del elector de Sajonia y hermano político del emperador Carlos V. Era rey de los 3 países por la célebre unión de Kalmar que declaraba que las 3 naciones norteñas se unirían bajo el gobierno de un solo soberano. Él tenía deseos de libertar al pueblo común de la opresión de los nobles pero no tuvo suerte en las armas. Escribió a su tío Federico, elector de Sajonia en 1519, pidiéndole que le enviara predicadores instruidos por Lutero. Cristián tuvo que huir de Dinamarca en 1523 pero sus sucesores, aunque enemigos de su política, continuaron viendo la necesidad que el pueblo tenía de una reforma religiosa y la favorecieron. Las ideas evangélicas se habían abierto paso en muchos corazones en Dinamarca, por medio de Juan Tausten, el predicador a quien se llamaba el Lutero danés. El clero católico acusó a este y a otros 20 predicadores daneses de predicar herejías. Estos formularon una confesión de fe compuesta de 43 artículos y se ofrecieron a defenderlos. Se propuso una controversia pública que no tuvo lugar porque el clero católico romano se negó a defenderse en idioma danés. Querían que la discusión tuviese lugar en latín. Esta negativa fue interpretada por el pueblo como indicación de que temían discutir en un idioma que todo el mundo comprendía. El luteranismo progresó rápidamente entre todas las clases sociales de la población. En Suecia, los primeros reformadores fueron Ola y Lorenzo Peterche quienes, habiendo estudiado teología en Wittenberg y regresado a su patria, empezaron desde el año 1520 a predicar con gran celo la doctrina de la completa justificación por la fe en Cristo. Gran parte del pueblo sueco no quería dejar sus antiguas creencias,
ya que en el ritual católico se habían introducido muchas antiguas prácticas supersticiosas del viejo paganismo gótico, y el cristianismo evangélico. La no adoración de imágenes y rituales ceremoniosos, les privaba de todas aquellas costumbres que el pueblo echaba de menos. Pero Gustavo Vasa, rey muy querido de sus súbditos, se convirtió al protestantismo y en un gran concurso que hubo en Beistna en el año 1526 dijo a su pueblo que intenta abdicar el trono a no ser que aceptaran las enseñanzas evangélicas. Entonces los suecos se declararon en favor de la reforma. La Confesión de Augsburgo fue adoptada en 1593. A los que se negaban a aceptar la fe luterana o apostaban de ella, se les castigaba con el destierro y la confiscación de sus bienes. Esta medida era aplicada, no solamente a los que se inclinaban por el romanismo, sino también a los que se convertían a otra secta evangélica hasta el año 1877. Esta ha sido siempre la gran equivocación de la unión de la Iglesia con el Estado. Sin embargo, hay mucha diferencia entre la pena del destierro y la de muerte en la hoguera. Lo propio, según las costumbres del siglo, era que los luteranos escandinavos, dueños del poder en toda la línea, condenaran a muerte a sus opositores, como hacían los católicos. Aun cuando no lo hicieron, está en su contra el haber tardado más que otros países a reconocer el derecho absoluto que tienen todos los hombres de adorar a Dios según los dictados de sus conciencias. 27. Hoy día, los luteranos de los 3 estados escandinavos han abandonado totalmente la idea de que su posición privilegiada como religión oficial, les permita oponerse a otras formas de culto y los obispos luteranos estrechan su mano con perfecta cordialidad a los ministros bautistas, metodistas o presbiterianos que predican el Evangelio en dichos países. También los católicos disfrutan hoy día en estas naciones de completa libertad, sin embargo, su número es bastante reducido. Por otra parte, aun cuando los protestantes hayan incurrido también en errores con respecto a la libertad religiosa, nadie puede negar estos 3 hechos. 1. Que no tienen los protestantes a su cargo ni una centésima parte de los crímenes de intolerancia que pesan sobre el catolicismo romano. 2. Que la Biblia en manos del pueblo, hizo que la opinión pública se diera cuenta del error en que incurría el Estado al constituirse en juez de conciencias y, defensos, del Todopoderoso, y los representantes del pueblo en los parlamentos, obligaron a sus gobiernos a renunciar a tan ridículo papel. 3. Que no todos los que llevan el título de protestantes son cristianos evangélicos. En nuestros mismos días tenemos la lucha política entre los protestantes de nombre y los católicos, igualmente de mera profesión, en Irlanda del Norte, pero es notorio que se trata de una lucha social política en la que nada tiene que ver la religión. Una prueba de ello son los llamamientos que de común acuerdo han lanzado a la opinión, tanto los buenos evangélicos del Ulster como el arzobispo católico romano, insistiendo en que debe cesar la lucha sangrienta mediante fraternales acuerdos políticos. 27. En algunos países, como Inglaterra, los gobernantes de religión protestante, más de apariencia que de corazón, siguiendo el sentir y costumbres de la época, aplicaron también penas de muerte a los disidentes de la religión estatal, pero un caballero inglés que ha estudiado a fondo esta cuestión histórica, afirmaba al autor que después del siglo XVI son muy raros los casos en que las autoridades anglicanas hayan condenado a la máxima pena a un católico romano sin haber, además de la disidencia religiosa, algún motivo de orden político, con el propósito de derribar al gobierno, ya que esta fue siempre la tendencia de los disidentes católicos en Inglaterra hasta el siglo XIX. Entre tales conatos de rebelión, descuella el conocido complot de la pólvora, que tenía por objetivo dinamitar el Parlamento británico en plena sesión. 37. La Reforma en Italia. Triunfo en Venecia. La República Veneciana fue una de las primeras regiones de Italia donde se dejaron sentir los efectos de la Reforma que se extendía por Europa. Siendo un punto al cual llegaban naves extranjeras de todas partes, pudieron ser introducidas, con relativa facilidad las obras de los reformadores alemanes y franceses. En Venecia, en Tribino, en Vicenza y otros puntos, muchos abrazaron la fe y llegaron a formarse congregaciones que secretamente celebraban sus cultos en conformidad con las enseñanzas del Nuevo Testamento. La congregación de la capital era pastoreada por Baltasar Altiri, un hombre de influencia y que debido a su carácter de hombre civil lograba alejar las sospechas que recaían sobre los que militaban en las esferas eclesiásticas o eran miembros de las órdenes religiosas. Estas congregaciones no tardaron en ser descubiertas y ser sus componentes sometidos a duras pruebas. Respecto a esto, escribía Altiri a Bullinger: la persecución se hace cada día más insolente.
La mayoría de los nuestros son arrestados y de estos muchos son condenados a galeras y otros a prisión perpetua y no pocos, por temor al castigo caen en apostasía, son aquellos en quienes Cristo no está aún formado. Muchos van al destierro con sus esposas e hijos. Entre estos está un obispo llamado Bergerio, hombre muy piadoso y docto. Huirá hacia vosotros, acogedlo con vuestra conocida humanidad. Temo que a mí, que a menudo tuve que socorrerlos, me toque algo parecido. Dios quiere con estas tentaciones probar la fe de los suyos. En los archivos inquisitoriales de Venecia, se han encontrado documentos de más de 800 procesos por luteranismo y más de 100 por anabaptismo, lo que demuestra que los partidarios de la Reforma llegaron a ser numerosos. Mencionemos ahora algunos de los mártires de esta región italiana. Jerónimo Galateo. Este mártir conoció la verdad evangélica en el convento franciscano y se puso a predicar con valor y resolución. La Inquisición lo prendió, pero poco tiempo después fue puesto en libertad. Reapareció en los púlpitos con el mismo ánimo y la misma doctrina que antes, lo que enfureció al inquisidor Carafa y volvió a echarle mano. Hacía 7 años que estaba encarcelado cuando un noble, de nombre Paulucci, consiguió que el Senado le permitiese tenerlo en su casa bajo su garantía. Permaneció 3 años disfrutando de la hospitalidad y cuidado de este hombre y aprovechó ese tiempo para escribir su confesión de fe, que remitió al Senado. Este precioso documento, tan lleno de pura doctrina bíblica, sirvió de base al nuevo proceso que se le formó. Sus enemigos consiguieron hacerlo encerrar otra vez en la cárcel, y en ella murió con maravillosa constancia y fervor de espíritu el 7 de enero de 1541. Bartolomé Foncio. Era también franciscano, y en el convento, a donde había penetrado el Evangelio, estudió las sagradas escrituras que le alejaron de la enseñanza y doctrina del catolicismo romano. Fue considerado sospechoso de herejía desde que se puso a predicar en 1529. Cayó en poder de la Inquisición y en vano el famoso jesuita Salmerón trató de arrancarle una retractación. Llevado ante los jueces le preguntaron si quería hacer un acto de abjuración y cómo empezar a dar razón de su fe, le obligaron a guardar silencio exigiéndole que contestara con un sí o un no. Entonces Foncio, tomando la pluma, escribió con letras mayúsculas, no. El 4 de agosto de 1562, con una piedra al cuello, como decía la sentencia, fue arrojado al mar. El Evangelio en Ferrara y Luca. En Ferrara la Reforma contó con un considerable número de adeptos debido al testimonio que daba la duquesa Renata, mujer culta y espiritual que en Francia, su país de nacimiento, había sido discípula de la Febra de Etaples. Se casó con Hércules II, duque de Ferrara, con quien nunca pudo andar de acuerdo debido a las ideas tan opuestas que tenían en materia de religión. Las actividades evangélicas que apartaban del catolicismo a muchos, llegaron a alarmar al Papa y a los jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco de Bourgeat, quienes consiguieron que el duque confinase a su esposa en un castillo, lo que obligó a sus protegidos a huir. Fue en este tiempo cuando ella recibió muchas cartas alentadoras de Calvino instruyéndola en las verdades bíblicas. Al morir su esposo, este le dejó en su testamento el magnífico castillo de Belriguardo, circundado de tierras riquísimas, pero era bajo la condición de que volviese al catolicismo. Ella lo rehusó resueltamente y regresó a Francia. Módena, ciudad del Ducado de Ferrara, fue también un centro de actividad evangélica y llegó a ser llamada la Ginebra italiana. En la academia había algunos profesores que propagaban abiertamente los principios protestantes del libre examen y de la justificación por la fe y estimulaban al estudio de la Biblia. Un libro titulado Sumario de la Doctrina Cristiana circulaba en toda la ciudad y salía para otras partes del país, siendo objeto de los más vivos comentarios. La escuela de Juan de Valdés. Juan de Valdés nació en Cuenca, España, el año 1500. Hizo estudios en Alcalá de Henares y mantenía correspondencia con Erasmo, de quien aprendió que la Iglesia romana necesitaba una reforma profunda y radical. Debido a sus vastos conocimientos literarios y lingüísticos, fue tenido en alta estima por el emperador Carlos V y disfrutaba de su protección, pero cuando se hizo sospechoso ante los ojos de la Inquisición huyó de España para nunca volver. Valdés vivía en una villa circundada de hermosos jardines, desde la que se tenía una magnífica vista del Golfo de Nápoles y en ella reunía a numerosas personas, amantes de la palabra de Dios, para escuchar sus conversaciones espirituales. El hecho de no ser eclesiástico y el de no haber roto completamente con la Iglesia romana le ponían al abrigo de la persecución. Se ha calculado que tuvo unos 3.000 discípulos, casi todos pertenecientes a las familias más encumbradas, y numerosos clérigos.
Al hablar de su obra dijo el cardenal Carraffa, Juan Valdés hizo en Nápoles más estragos en los espíritus que los que hubieran hecho 1000 herejes. En poco tiempo ganó a sus opiniones a un gran número de personas a quienes engañó y sedujo con sus artificios. Escribió comentarios muy buenos sobre los Salmos, San Mateo, Romanos y Primera Corintios. Entre sus libros doctrinales figuran, El alfabeto cristiano y 110 consideraciones 28. Los mártires de Roma. Jaime Encinas. El primer mártir del Evangelio en Roma durante el siglo de la Reforma, fue el español Jaime Encinas, que murió en 1546. Era hermano de Francisco, el primer traductor del Nuevo Testamento al castellano. Jaime se encontraba en Alemania, y su padre, con el objeto de alejarle de las influencias protestantes, lo mandó a que se radicase en Roma. En esta ciudad se encontraba muy a disgusto, debido a sus convicciones religiosas que no podía ocultar. Fue denunciado por algunos de sus compatriotas radicados en la ciudad y no tardó en ser arrestado. El historiador Crespín nos dice que confesó valientemente su fe delante del mismo Papa, quien lo interrogó rodeado de sus cardenales y, que sus furiosos jueces quisieron que terminara su vida con un martirio glorioso. Pomponio Algeri. Ejemplo edificante de una vida joven puesta al servicio de la mejor causa es el que nos ofrece Pomponio Algeri, quien sufrió el martirio cuando solo tenía 24 años de edad. Había nacido en Noula el año 1531 y cuando era estudiante en Padua llegó al conocimiento de la fe evangélica que abrazó con fervor y entusiasmo juvenil. En los sumarios consta que trataba de los temas religiosos y filosóficos revelando una precocidad extraordinaria. El Santo Oficio no tardó en descubrirlo y en mayo de 1555 fue arrestado. Negó la autoridad del Papa, la confesión auricular, el purgatorio, y confesó su fe en Cristo como único camino de salvación. Tal vez porque los jueces tuviesen en cuenta su juventud no pronunciaron la fatal sentencia, pero mandaron que fuese guardado en la cárcel, donde escribió una carta llena de acentos cristianos en la que entre otras cosas declaraba: digo lo que al hombre puede parecer increíble, he hallado miel en las entrañas del león, ¿quién lo creerá? Placer en una caverna espantosa, alegres manifestaciones de vida en un tétrico albergue de la muerte, gozo en una vorágine infernal. Donde los otros lloran yo me regocijo, donde los otros tiemblan yo estoy sereno, una situación entera. 28 Existe la traducción española de todos estos libros, promovida por Usoz y Río en el siglo XIX, y publicados por diversas editoriales, entre ellas la editorial CLIE, disponibles en las librerías cristianas. Mente deplorable me ha sido causa de una gran delicia. La soledad y las cadenas me han traído reposo. La prisión, así como es dura para el culpable, es dulce para el inocente y es un lugar triste y angosto, pero para mí se ha convertido en un valle, el más sonriente y hermoso pedazo de la tierra. Nuevas pruebas empezaron para el joven cristiano cuando lo llevaron a Venecia, pero Roma no se conformaba con esto y pedía su vida. Por fin, el Papa consiguió que el Consejo de los 10 lo entregase en sus manos. En 1556, Pomponio ocupaba una estrecha celda de las prisiones capitolianas de Roma. Nuevos interrogatorios y nuevas torturas no pudieron conmover su firmeza en Cristo. Fue condenado a muerte y un documento de la época dice: el miércoles por la mañana fue quemado vivo un caballero de Noula de 24 años de edad, el cual, yendo al suplicio, cantaba los salmos de David por las calles de Roma. Ofreció espontáneamente su cuerpo y con rostro alegre, alzando las manos al cielo, decía: despide, oh Señor, a tu siervo y mártir. Y así permaneció en medio de las llamas por espacio de un cuarto de hora. Toda Roma quedó estupefacta viendo tanta constancia. Aonio Paleario. De las muchas figuras gloriosas del protestantismo italiano del siglo XVI, Aonio Paleario es una de las más prominentes. Era natural de Veroli. Siendo profeise de literatura clásica llegó al conocimiento del Evangelio y sin tener en cuenta el peligro que corría, se puso a dar testimonio de su fe entre profesores y alumnos. El cardenal Sadolet, que era su amigo, le aconsejó tener más prudencia, pero este consejo no encuadraba, ni con su temperamento varonil ni con el profundo amor que profesaba a la verdad. Para llevar a cabo su obra en forma más ventajosa, publicó un folleto titulado Plenitud, Suficiencia y Satisfacción de Cristo. Siendo la obra de Cristo completa y perfecta, desaparecía el mérito de los sacramentos y de otras obras, meritorias, destinadas a ganar la salvación. Esta enseñanza produjo verdadera alarma en el campo católico. Oigamos lo que dice el mismo Paleario:
cuando este mismo año publiqué un tratado en lengua toscana, para mostrar cuán grande beneficio recibe la humanidad por su muerte. Este tratado fue hecho la base de una acusación criminal contra mí. ¿Puede concebirse una cosa más vergonzosa? Presintiendo que le tocaría la suerte de los mártires, escribía: venid, verdugos, ligadme las manos, cubríme la cabeza, me ofrezco a la ira de los papas, levantad el hacha y separadme la cabeza, venid, oh verdugos, ya estoy pronto. Al subir al trono pontificio Pío V, Paleario fue arrestado y conducido a Roma, donde fue cuidadosamente encerrado en Torrenova. Se le formó un proceso basado en las cartas que había hecho publicar en Basilea. El escritor católico Laderchild dice en sus anales: cuando se vio que este hijo de Belial era obstinado y refractario y que por ningún medio podía ser sacado de las tinieblas de su error a la luz de la verdad, fue merecidamente entregado al fuego, para que después de sufrir estas penas momentáneas aquí, sea lanzado a las llamas eternas. Antes de morir escribió una carta a su esposa en la que dice: parto lleno de gozo como si estuviese yendo a las bodas del hijo del gran rey. La sentencia se cumplió el 3 de julio de 1570. Fue ahorcado y su cuerpo entregado a las llamas. Con la muerte de este mártir llegamos al ocaso de un movimiento heroico e ilustrado, un esfuerzo gigantesco para hacer penetrar la espiritualidad del Evangelio en el CEO razón de Italia, pero otra vez se puede decir: la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. San Juan 3 y 19. 38. La Reforma en Rusia. Y la Iglesia subterránea. La influencia de la reforma religiosa del siglo XVI, aunque se desarrolló en el seno de la Iglesia católica como una protesta que era de sus principales abusos y desviaciones dogmáticas, no podía quedar ceñida a esta gran superestructura eclesiástica. A su lado se había estado desarrollando la Iglesia ortodoxa, la mayor de las iglesias cismáticas del Oriente, que negaron su obediencia al Papa cuando éste logró imponer su autoridad sobre todos los demás obispos, dando lugar a la división del cristianismo nominal. Las relaciones entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla eran tirantes desde el siglo IX, pero la separación definitiva tuvo lugar el 16 de julio de 1054, cuando el Papa y el Patriarca se excomulgaron mutuamente, condenándose el uno al otro, en sus respectivas bulas, a eterna perdición con todos sus partidarios. Desde entonces los millones de cristianos nominales que poblaban los extensos territorios de Rusia, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, Yugoslavia, Grecia y Asia Menor, así como los de Libia y Etiopía, quedaron separados de la sede romana. Dichas iglesias necesitaban también despertamientos espirituales que reavivaran la fe de los fieles y promovieran el retorno a la doctrina y práctica del cristianismo primitivo. Características de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa de Rusia parece ser, en algunos aspectos, un punto medio entre el catolicismo y el protestantismo. Dicha Iglesia practica un triple bautismo de inmersión a los infantes. Permite el matrimonio a sus sacerdotes pero solo hasta el grado episcopal. Sus imágenes, llamadas iconos, son de relieve sobre una superficie lisa, por una interpretación literalista del segundo mandamiento de la ley de Dios, que prohíbe adorar obras de escultura, pero adoran los iconos con la misma superstición, atribuyéndoles los mismos poderes que los católicos conceden a sus imágenes de talla. Las congregaciones de fieles toman una parte más activa en el culto ortodoxo que los católicos, especialmente por el canto de himnos, asemejándose con ello a las iglesias evangélicas. Al igual que en estas se da a los fieles la comunión en las dos especies 29. Sin embargo, su ritual es largo y monótono y se lleva a cabo por lo general con muy poca espiritualidad, tan solo para cumplir un deber religioso. No hay asientos en sus templos, añadiendo mérito a las ceremonias del culto al tener que permanecer los estents de pie, ya que al igual que los católicos creen que multiplicando dichos méritos ganan su propia salvación. 29. Desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica ha dejado en libertad a su clero para proceder de similar forma en cuanto a la administración de la Eucaristía, y en algunas iglesias, no en todas, ha empezado a darse a los fieles la comunión en las dos especies. La Iglesia Ortodoxa nunca se ha opuesto a la lectura del Nuevo Testamento, sino que dicho libro sagrado jugaba un papel oficial en todos los actos públicos y oficinas del gobierno de los zares. Sin embargo, este papel no dejaba de ser simplemente oficial. El fiel ortodoxo no leía el Nuevo Testamento en busca de edificación o doctrina, sino que dejaba este deber al clero, contentándose con practicar las ceremonias de su culto de un modo mecánico y rutinario, pues cree que mediante ellas gana el favor de Dios para esta vida y la venidera.
Se ha dicho que el pueblo ruso es esencialmente religioso por instinto racial. Solo este hecho explica el que existan todavía en Rusia millones de fieles ortodoxos y evangélicos, después de las terribles persecuciones que tuvieron que sufrir de parte de los soviets, en los primeros tiempos del comunismo, cuando toda tendencia religiosa era considerada como desafección al régimen revolucionario, y más tarde ante la activa propaganda en favor del ateísmo que se ha desarrollado con el beneplácito oficial del gobierno comunista. Sin embargo, es necesario decir que el campesino ruso practicaba, y aún practica, su religión más bien por un temor supersticioso que por comprensión de la religión cristiana o por amor a su propia Iglesia. La Iglesia ortodoxa, por su unión con el Estado, se hizo opresora del pueblo ruso, al cual explotaba despiadadamente. Además de pagar por las ceremonias de carácter social y familiar, el campesino ruso era enseñado a procurar la bendición de su clérigo para y cualquier calamidad, peste en el ganado, sequía, plagas del campo, enfermedad, etc., por todo lo cual se cobraba un buen estipendio. Luego venía el pago de los diezmos y derechos eclesiásticos, que era obligatorio, como los del Estado. De este modo la Iglesia contribuyó al descrédito del régimen zarista que pretendía amparar, y en el cual ella se amparaba. No es extraño que disminuyera mucho con el triunfo del comunismo, y lo admirable es que no haya perdido todo lugar en la vida del pueblo, ante el empuje del nuevo régimen establecido en Rusia. Orígenes del movimiento estundista. A la Iglesia ortodoxa no le cabe el honor de haber tenido un movimiento propio de reforma religiosa, como lo ha tenido el catolicismo. Esto puede atribuirse a dos motivos: primeramente, por no haberse desviado tanto dicha Iglesia del modelo de las iglesias primitivas, pero, principalmente, porque el espíritu ruso se ha mostrado siempre, tanto en religión como en política, mucho más pasivo y sumiso que el inquieto espíritu occidental, individualista y crítico. Naturalmente, no han faltado excepciones, y estas han sido más radicales que las occidentales, quizá por contraste e indignada reacción con la pasividad de que se veían rodeados. En política podemos referirnos a los conocidos escritores revolucionarios; en religión, al inefable caso de Tolstói, el noble amigo del pueblo, creyente e imitador de Cristo. Bien dijo Cristo que, a los pobres es predicado el Evangelio. Tolstói no halló seguidores dispuestos a aunar la fe con sus nobles ideales de carácter social. Pero las múltiples influencias evangélicas que se introdujeron en Rusia después de la Reforma, sí, que los hallaron entre las clases humildes y artesanas, llegando a producir el incontenible movimiento estundista de retorno a la pureza del Evangelio. Lo extraordinario de este movimiento es su espontaneidad y su extraordinario vigor, sin contar con una dirección unida, ni una cabeza visible. En efecto, el estundismo no fue el resultado de una labor misionera por parte de los protestantes, como lo ha sido la creación de grupos cristianos denominacionales en muchas naciones paganas y católicas. Tal labor era legalmente imposible en la Rusia zarista, pero los mismos rusos empezaron a darse cuenta de la superioridad de las doctrinas evangélicas que profesaban sus vecinos occidentales, de la seguridad y el gozo de la salvación que manifestaban poseer algunos evangélicos piadosos. Con quienes entraron en contacto, y ellos mismos, sin que viniera ningún misionero a radicarse entre ellos, iniciaron una reforma espiritual tan completa y fiel al modelo apostólico, que ha sido la admiración del cristianismo evangélico mundial. Mientras la influencia evangélica no cristalizó en grupos disidentes, no tuvo que sufrir la oposición de la Iglesia oficial, que solo se beneficiaba de la mayor piedad evangélica de algunos de sus feligreses. Pero llegó el momento en que, a pesar de las mayores oportunidades que da el culto ortodoxo que el católico a sus fieles para la práctica de la piedad, se dieron cuenta de la vaciedad del mismo para un alma realmente convertida a Cristo. Sus clérigos, asalariados y ajenos a la vida espiritual, les resultaban insoportables. Mas no contando con un ministerio evangélico, empezaron los verdaderos creyentes a organizarse en grupos de fieles, amantes de la Sagrada Escritura, que se reunían en el hogar de algún vecino para oír leer el Nuevo Testamento y gozarse en las seguras promesas del Evangelio. Peculiaridades del estundismo. Pronto se dieron cuenta estos grupos de la necesidad de tener un culto espiritual, más semejante al modelo apostólico, y de su deber de anunciar a sus vecinos las buenas nuevas de completa salvación que hay en Cristo. Hasta el año 1907, en que se proclamó la tolerancia religiosa, no había apenas entre estos grupos ministros ordenados, ni con estudios teológicos. Para ser nombrado pastor bastaba a cualquier fiel saber leer, lo que no era privilegio de muchos,
y llevar una vida piadosa e intachable entre sus hermanos. Estos grupos establecieron el bautismo de creyentes, a pesar de que todos habían recibido el bautismo infantil por triple inmersión en la Iglesia ortodoxa, y la celebración de la Cena del Señor, aparte de la Iglesia oficial. Espontáneamente se pusieron en contacto unos grupos con otros, los de las ciudades, generalmente mayores, alentaban a sus hermanos de las aldeas, estableciendo intercambio de predicadores, todos ellos obreros manuales, y las visitas de evangelistas mennonitas, hizo que muchos de ellos se opusieran al uso de las armas. Ello les trajo las primeras dificultades con el Estado, e indujo a millares a buscar una patria de libertad en las regiones despobladas del Canadá. Algunos grupos cayeron en literalismos exagerados de ciertos textos de la Sagrada Escritura, como fue el caso de algunos con respecto a la frase figurada del salmista en el Salmo 81, 10, que naturalmente se refiere a la abierta disposición de los creyentes para recibir la bendición divina, pero algunos creyentes muy sencillos lo efectuaban en forma literal, abriendo sus bocas al entregarse a la práctica de la oración. Otros interpretaban exageradamente ciertas frases del Nuevo Testamento, por ejemplo la recomendación a las mujeres de L. a Pedro 5, 5. El conocido misionero, autor del libro Iglesias del Nuevo Testamento, Dr. Everett Hill, nos contaba cómo había tenido que esforzarse para convencer a los bautistas de Ucrania, de que llevar un anillo en la mano o un adorno de cualquier material en un vestido femenino, no era un pecado mayor que la murmuración o la envidia, u otros pecados del espíritu. Hasta tal punto hicieron los sencillos creyentes de Rusia de la Sagrada Escritura su regla de conducta, y por exagerado que ello nos parezca, su buen deseo es digno de encomio. Persecuciones y destierros. La persecución se desencadenó en contra de estos hermanos nuestros a mediados del siglo pasado y se agudizó hacia el año 1890. El principal perseguidor, fanático e inexorable, era Poviedonostsev, procurador del Santo Sínodo. La cárcel y el destierro a Siberia fueron el castigo comúnmente impuesto a la herejía estundista, durante los años de esta persecución fomentada por el clero ortodoxo, pero muchos perecieron mártires porque la muerte les sobrevino, sino por sentencia judicial, como consecuencia de maltratos en las horribles cárceles rusas, de los sufrimientos inherentes a un destierro a Siberia, o a los trabajos forzados en las minas gubernamentales de aquella inhóspita región. Otras veces eran atacados por el populacho, azuzado por sus poups, o sacerdotes ortodoxos, atribuyendo a los piadosos estundistas, que no cesaban de orar por sus vecinos, cualquier calamidad pública, sequía, pedrisco, etc. Sus casas o cabañas eran incendiadas, y ellos mismos llevados ante iconos de santos, de Cristo o de la bendita Virgen. Su negación a adorarlos era considerado como señal manifiesta de impiedad, y por ella eran castigados de diversas maneras, a pesar de sus defensas hilvanadas de textos bíblicos, es decir, sacadas del mismo libro reconocido por todos como el libro de Dios. El Estado zarista, en lugar de amparar y defender a los perseguidos en contra de sus agresores, indignos de llevar el nombre de cristianos, y menos el de ortodoxos, que significa rectos, estaba solamente a las órdenes del Santo Sínodo ortodoxo, para castigar con meses de cárcel, y más frecuentemente con destierro a las heladas regiones de Siberia, a nuestros fieles hermanos de fe evangélica por su rebeldía a las doctrinas de la Iglesia oficial. Un caso típico, Lukian de Nisi. Como de las demás persecuciones de siglos pasados relatadas en este libro, es imposible narrar todos los incidentes, pero nos referiremos, solamente, al caso de Lukian, un labriego apicultor de la aldea de Nisi, en las provincias Urales, muy devoto de la fe ortodoxa, el cual, como resultado de leer la Biblia publicada por su misma iglesia, después de conocer a algunos creyentes de Kolbisk, la capital de la provincia, había llegado al conocimiento de Cristo, y se convirtió en el guía espiritual de algunas familias que aceptaron la misma fe evangélica. Estos creyentes podían detener la persecución, mediante obsequios al párroco, para compensarle por la ofensa de no acudir a confesarse con él, y asistiendo a la iglesia ortodoxa de vez en cuando tenía lugar una ceremonia en la cual no fueran obligados a doblar sus rodillas ante los iconos, o tomar parte en otras prácticas supersticiosas. Denunciado por el obispo como agitador popular, fue Lukian arrestado por 6 meses y libertado por no hallársele prueba de ningún delito político de los que era acusado. Más tarde, cuando el Santo Sínodo ortodoxo empezó a promulgar claras disposiciones persecutorias en contra de los disidentes, fue detenido de nuevo. El tribunal eclesiásticeo, compuesto de 5 sacerdotes,
no tenía otro propósito que hacerle abjurar de su fe evangélica, para que la defección del maestro disipara la disidencia religiosa en la aldea, por eso alternaba el rigor de los castigos con halagos y discusiones teológicas, en las cuales el conocimiento de la Biblia del sencillo labriego asombraba a sus graves y barbudos